Juan Lloret. Muchas gracias, señor presidente, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano que está pendiente de esta sesión. Quiero empezar, al igual que mis compañeros, solidarizándome con la familia de nuestro presidente de la Asamblea, con el presidente de la Asamblea, con César Litardo, pero también quiero solidarizarme con los familiares de los 93 fallecidos y también con las centenas de personas que también se encuentran, con los familiares de esas personas que se encuentran en un subregistro, que lamentablemente no se ha transparentado al país. Presidente y colegas legisladores, voy a hacer algunas observaciones con respecto a esta sesión. En realidad resulta por lo menos insensible que en medio de una crisis sanitaria como la que está viviendo el Ecuador, los temas que se prioricen desde la Asamblea Nacional tienen, la población está sufriendo las consecuencias graves de la falta de previsión y provisión de materiales, insumos, medicinas. Los muertos en Guayaquil se cuentan por decenas en las calles, y aprovecho para enviar mi solidaridad a los hermanos de la provincia del Al parecer tenemos algún problema con el asambleísta Lloret en su conexión. Si esperamos unos segundos a ver si se reconecta nuevamente, por favor. Ya estoy. Ok, le escuchamos a nuestra Lloret. Gracias, presidente. ¿Algún problema, entiendo, con la señal? Continúo. Yo me pregunto y hago una reflexión, ¿en qué contribuye o en qué aporta en medio de esta crisis sanitaria que está viviendo el país que la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, esté debatiendo sobre las reformas al COTAD? Y precisamente de ahí derivan las críticas que se den hacia el primer poder del Estado, hacia la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional en este momento está mirando para otro lado y no colocando los temas que deberían estar en el debate en este momento. Nuestra bancada, de manera insistente, ha venido poniendo la prioridad precisamente de los temas que la ciudadanía necesita saber. Con respecto, por ejemplo, a cuáles van a ser las siguientes acciones que deberían emprender las diferentes carteras de Estado, hemos estado insistiendo en la comparecencia del señor ministro de Salud, el señor ministro de Economía, del ministro de Inclusión Económica y Social, de Relaciones Exteriores y, por supuesto, del IES que tendríamos el día de mañana. Y por eso, precisamente, señor presidente y colegas legisladores, es mi preocupación y quizás mi reflexión antes de ir al tema del COTAD y las reformas que se plantean. Y por último, si había que colocar algunos temas para el debate en la Asamblea Nacional, quizás tienen que ser los temas relacionados con el momento difícil que está viviendo el país. Hay temas pendientes como el Código Orgánico de la Salud, o hay el informe para primer debate de la ley que busca frenar los abusos de la banca, del sistema financiero, porque muchos de esos temas hoy lamentablemente los ecuatorianos se encuentran pendientes de qué es lo que sucede con el sistema financiero y sobre todo con los abusos de ese sistema financiero y de la banca. Con ese antecedente voy al punto, señor presidente y colegas legisladores. Quiero saludar también con aquellas personas, aquellos arquitectos y planificadores que están pendientes de esta sesión, porque hay una serie de resoluciones de diferentes instancias, órganos, como el Consejo Municipal de Cuenca, el cual plantea también unas reflexiones con respecto a lo que está debatiendo la Asamblea Nacional y las reformas al COTAD, y plantea que no se debe derogar la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo. También concuerdo con las declaraciones del director del CONGOPE con respecto a las reflexiones que hace a esta ley. ¿Qué es lo que busca en esencia esta reforma al COTAD?
busca establecer en una sola norma todo lo referente a los gobiernos autónomos descentralizados para que deban cumplir solo lo establecido en la Constitución y el COTAD. A mí me parece que de manera loable, pero al mismo tiempo y además incorrectamente redactada, se plantea hacer esta iniciativa de ley. Porque bajo ese mismo precepto deberían estar incluidas todas las materias que tienen competencia los GATS, siendo totalmente inmanejable, pues se debería incluir en esta norma lo que consta en las diferentes leyes, relacionado, por ejemplo, al medio ambiente, a cultura, a ordenamiento territorial, a uso y gestión de suelo, a planificación, a transporte, a agua, al régimen especial de Galápagos, a vialidad, al sector o al ámbito agrícola, electoral, participación ciudadana. De todas estas materias que yo les acabo de mencionar, existen leyes específicas y en estas reformas se plantean 1 o 2 artículos de cada una de esas leyes, salvo en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y uso y gestión de suelo, que me voy a referir más adelante. Pero, ¿qué pasa con aquellas otras materias o competencias directas y complementarias que tienen los GATS? Les pongo como ejemplo el tema de minería, el tema de agua, el tema de contaminación, de contratación pública, de tierras rurales, de protección social, que también son competencias complementarias que tienen los GATS. Si se busca cumplir con ese objetivo de que los GATS cumplan solo el COTAD y solo la Constitución, deberíamos sacar todas esas materias del ordenamiento jurídico nacional y colocarlo en el COTAD, lo cual es totalmente inviable. Procedimentalmente no cabe y jurídicamente es contrario al Estado de Derecho. Obliga a todas las autoridades, escúchese bien, a todas las autoridades a que cumplan el ordenamiento jurídico en su integralidad y no solo en un solo cuerpo normativo. Y si es que vamos a los temas de forma de este proyecto de ley, ahí yo tengo un sinnúmero de reparos y observaciones, porque este proyecto de ley adolece de problemas gramaticales, de sintaxis, contradicciones, antinomias, no dan claridad, empezando desde el primer artículo, que retoma denominaciones, imagínense ustedes, derogadas de la ley antigua de régimen municipal o de régimen provincial y parroquial. En algunos artículos incluso utilizan denominación Consejo Municipal para referirse tanto al GAT en sí mismo como al órgano de legislación, lo cual es totalmente desacertado. En los temas de fondo, esos son los temas de forma, por eso creo que esta ley no es conveniente. En los temas de fondo, lo que busca esta ley es derogar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, dejando parcialmente y desordenadamente algunos artículos de esta ley, lo cual es un evidente retroceso para las ciudades, pero sobre todo para los ciudadanos, porque la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión es un instrumento jurídico que garantiza el derecho a la ciudad. De los ciudadanos, garantiza el derecho a las ciudades, a un hábitat seguro y saludable, a la vivienda digna. Es así como existen y se garantizan, entre otras leyes, los derechos a la salud, a la educación, que garantiza el derecho a las ciudades, a los ciudadanos, precisamente. ¿Por qué no se derogar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo? Porque esta se encarga precisamente de la clasificación, el uso, la ocupación, el aprovechamiento de los suelos urbanos y rurales, de tener una adecuada planificación de los territorios, con los planes de desarrollo estandarizados nacionalmente. Y precisamente esa planificación lo que hace es garantizar el equipamiento para las ciudades. Aquí, equipamiento que van desde áreas verdes, parques, equipamiento para bomberos, para policía, para hospitales, precisamente para que estratégicamente puedan atender a las necesidades de la población, pero sobre todo en emergencias como estas, como la que está pasando el Ecuador. Da las pautas para poder planificar el suelo, para tener un ordenamiento adecuado, que eviten hacinamientos en las ciudades y la propagación precisamente de plagas o de virus como lo que está sucediendo en Guayaquil. Para eso sirve la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Por lo tanto, es erróneo, equivocado lo que se está planteando en este cuerpo normativo. Si eliminan la Ley Orgánica... un segundito, solamente le queda un minuto, por favor, estén amables. Perfecto, concluyo, señor presidente, en un minuto. Si eliminan la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo,
en el título sexto, por ejemplo, tipifica las infracciones que deben ser aplicadas por los GATS municipales y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Si este proyecto elimina el régimen sancionador, le va a dejar sin capacidad a los municipios de ejercer su potestad sancionadora, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo. Entonces es un error, está totalmente mal concebido. Y finalmente se pretende eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial diciendo que es inconstitucional por afectar a la autonomía de los GATS. Sin embargo, la propia Constitución permite la creación de superintendencias para cualquier actividad. Eso dice nuestra Constitución. Se necesita una superintendencia de ordenamiento territorial en el país. Es necesario tener un organismo técnico que emita regulación para garantizar mínimos estándares de planificación en el desarrollo de las ciudades. No podemos tener ciudades planificadas como lo que sucede en algunas provincias y ciudades del país y otras que no tienen la más mínima planificación. Y también desde la superintendencia previene o evita que desde el gobierno central se afecte de manera ilegítima al planeamiento del uso y gestión de suelo, dando el respaldo más bien al accionar de los GATS. Otros países del mundo tienen instancias similares. Costa Rica tiene, por ejemplo, el Ministerio de Planificación, Chile tiene el Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, México tiene una Secretaría de Desarrollo, Uruguay tiene un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Es decir, existen en el mundo, existen instancias como la superintendencia en el mundo y por lo tanto es equivocado. Lo que debería pasar con esta reforma es regresar a la comisión para archivarla y empezar un nuevo texto que busque generar algunas reformas al cuerpo normativo, al COTAD, pero por lo tanto esta normativa debería archivarse, no tiene ni pies ni cabeza por todos los antecedentes que les acabo de dar, empezando de los temas de forma y en los temas de fondo también, señor presidente. Por último, concluyo diciendo... Le insisto, sí, finalizó el tiempo. Con gusto, presidente. Insisto a los colegas legisladores que es nuestra obligación velar precisamente porque todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de acceso al suelo, un hábitat seguro y saludable. El buen vivir y la dignidad no tienen que convertirse en un privilegio. Muchas gracias, señor presidente.